gracias a Dios porque este es un día especial, un día en que según la historia Él resucitó. Él no se quedó ahí en la cruz, no se quedó en la tumba. Es la única diferencia que hay de entre los demás, se podría decir dioses, del Buda, de todos aquellos que creen en algo en especial, es que ellos murieron y ya no se levantaron. Pero nuestro Dios murió y resucitó al tercer día, así como lo dijo. Qué hermoso es. Hoy yo quiero hablar un poco acerca de la resurrección de nuestro Dios, o de la revelación que hay detrás de esa resurrección de Cristo. Amén. Para ello es necesario que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿quiénes son aquellos que reciben la revelación de Dios? Y yo quiero que busquemos ahí en Lucas 10:21. Aleluya, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor. En esta hora, Padre, vamos a estudiar tu palabra, vamos a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella misma, Señor, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, Señor, sobre todas las cosas, Señor, para que podamos entender y sobre todo aplicarla a nuestra vida, oh Dios. Te damos gracias. Toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, de mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. O en este texto, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es lo que nos dice Lucas 21. En este versículo la palabra niño no habla específicamente de los niños físicamente, sino más bien podemos ver que esto representa la mente y el corazón de un niño. Por eso Dios se la reveló, dice, a los niños, sino que representa la mente y el corazón de un niño. Un niño es alguien como, explíquenme cómo es un niño. Inocente, quizás. Un niño es se deja enseñar. Un niño es humilde, sencillo. A él no le importa decir: no entendí esto. A un niño no le importa. A veces a nosotros ya como que nos da pena, ¿no? Porque ¿qué van a decir? Tantos años en el evangelio y que no haya entendido. No, y un niño no es así. Es alguien que es enseñable, no especializado, es inexperto, es humilde y es manso. Es necesario recibir la revelación tanto para orar efectivamente como para llegar a ser creyentes maduros, mis hermanos. Y aquí cuando habla que se la reveló a los niños, niños espirituales o niños como la Biblia nos dice, también nos da a entender que no tenemos que ser altivos, no tenemos que ser arrogantes, sino como es un niño, ser enseñables, ser mansos, ser quizás no especializados, ser quizás inexpertos y humildes. Es por eso que Él le da esta revelación a los mansos, a los humildes, a aquellos que se dejan enseñar, a aquellos que están prestos con su oído espiritual para decir: hoy tengo que aprender algo. No aquellos que probablemente puedan estar arrogantes y decir: ¿qué me puede enseñar Él? ¿Qué me puede enseñar? Amén. Amén. Vamos a ver lo que es la resurrección en esta hora. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Y 1 Corintios 15:14 nos habla acerca de la resurrección. Y Pablo aquí hablando dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es lo que nos dice 1 Corintios 15. En pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí es que si Cristo no resucitó, usted y yo somos los más miserables de esta tierra.
Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos dignos de que tengan misericordia de nosotros. Somos los más, ¿cómo se dice? Como por ahí se dice, los más pobrecitos. Ay, pobrecitos, no entienden. Nuestra predicación es vana y todavía estamos en nuestros pecados, es lo que nos dice Pablo, si Él no hubiera resucitado. Quiero que veamos cómo sucedió esta resurrección. ¿Qué es lo que significa resurrección para ustedes? Que algo que estaba muerto vive. Amén. Algo que murió resucitó. Algo que ya no lo dabas por muerto, otra vez volvió a vivir. Esto es lo que significa la resurrección y en este especial la de Cristo. Quiero que veamos algunos que también murieron y resucitaron, como fue Lázaro. ¿Sí se acuerdan? Recuerdan que Lázaro también, la Biblia dice que el Señor fue y lo resucitó. Él también. Recuerdo que también dice que eran unos ladrones que habían matado, en pocas palabras, a uno de sus compañeros. Dice que lo tiraron, pero cayó en la tumba o cerca de los huesos de Eliseo y también resucitó. Es otro de los hombres que nos habla la Biblia. El hijo de la viuda de Naín también fue resucitado por Jesús. La diferencia es que todos los hombres que murieron y resucitaron volvieron a morir. Además, así como murieron, resucitaron con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todo lo que ellos eran, volvieron a resucitar igual. La única diferencia con nuestro Señor Jesús es que aunque Él llevó todo el pecado de la humanidad, cuando Él resucitó diferente, no con todos esos pecados. Porque imagínense que dice la Biblia que el canto que cantábamos ahorita, dice que el cielo lo ignoró, porque según los comentaristas dicen que hasta el Padre le dio pena de tanto pecado que Jesús llevaba en esa cruz del Calvario, que hasta se hizo así, pero de dolor. Y es por eso que él decía, Elí, Elí. Le decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento? Porque tanto pecado que había sobre él, que hasta el Señor le dio pesar ver tanta inmundicia sobre él. Pero no era de él, sino era el pecado tuyo y mío que lo iba cargando ahí, sobre eso. Y es por eso que él se levantó diferente. La diferencia con Jesús es que Él murió con todos los pecados, iniquidad y maldad de la humanidad y se levantó sin ninguno de ellos y no volvió a morir. Nuestro Señor ya no murió. Lázaro volvió a morir, resucitó, pero pasó el tiempo y murió. La hija de Naín resucitó y volvió a morir. Nuestro Señor ya no resucitó y esa es la promesa que tenemos, que Él volverá. Dice que sus discípulos lo vieron cuando ascendió. Y la promesa es que Él viene. Cristo viene. Yo pensé que usted se iba a emocionar por eso. Muchos ponen mucho énfasis en la cruz, pero Cristo no terminó en la cruz. Sí sabes que a muchos hasta idolatran la cruz, pero en realidad el Señor no es lo que quiere. Para nosotros los cristianos, la cruz es un símbolo de victoria. Si Él resucitó, entonces ¿por qué tener a un Cristo crucificado cuando Él resucitó? Él vive y dice la palabra que está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Así que no hay nadie más que interceda por nosotros. Entonces, por eso es que le digo que un Cristo crucificado solo nos da dolor, solo nos transmite nostalgia. Pero si tú ves la cruz vacía, tú dices, Él vive y reina para siempre. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Así que es lo que nosotros tenemos que celebrar. Lázaro murió pecador y se levantó pecador y volvió a morir. Cristo murió con todos los pecados tuyos y míos, con todas tus maldades y las mías, con todas las enfermedades, rebeliones. Fue al infierno, pagó el precio y se levantó como un nuevo hombre. Es el primogénito de entre los muertos. Es una nueva raza. Él nunca volvió a morir. Murió una vez para siempre y siempre y siempre. Murió y resucitó. Eso es lo importante, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los otros dioses, de Mohammed, de Confucio, y la diferencia que hay con Jesús? Usted no tiene que discutir con ninguna de esas religiones. Usted no tiene que decirle, a ver, ¿cómo es tu Dios o de qué manera? Sencillamente, que cada uno de ellos murieron y ya no resucitaron.
y el nuestro resucitó al tercer día. Y está comprobado. Fíjense que en esta semana estaba yo estudiando acerca de esto y estaban dando como un documental, no era bíblico, sino que en ciertos escritos antiguos, familiares de los que pudieron presenciar todo este acto, dice que lo escribieron, como por decir, el soldado que estuvo ahí pudo presenciar todo eso y no quedó en la Biblia porque fueron testimonios de ellos, donde testificaban, o sea, que no podían creer lo que pasó y aconteció en ese día. Y quizás los discípulos no lo escribieron en la Biblia, pero hubo testimonios aparte acerca de los que estuvieron ahí. Así que eso es lo más hermoso, que todas estas personas murieron y no volvieron a resucitar. Todos nosotros tenemos que apreciar que Cristo resucitó como Dios. Vino a la tierra como Dios y quizás, fíjense, cuando Adán y Eva pecaron, él le dijo, ¿alguien recuerda esa parte de la escritura? Y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí ya le estaba profetizando el Señor, o ya le estaba diciendo, dice, que un hijo de mujer va a venir a derrotarte como hombre. ¿Por qué como hombre? Porque sencillamente como Dios, como decimos, no le sirve ni para el arranque. Él tenía que venir como hombre para que nosotros podamos identificarnos con Él. Porque qué triste es pensar que nadie nos entiende, qué triste es pensar que en las situaciones difíciles nadie nos comprende. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley. Ok, espérame ahí. Génesis 3:15. Ahorita me vuelves a leer eso. Amén. Ajá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti Y tu simiente. y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y luego Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí se estaba cumpliendo lo que él le dijo allí en Génesis. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En pocas palabras, para que el diablo no dijera, no, es que tú me derrotaste como Dios. No, lo derrotó como hombre y tuvo que padecer como hombre. Obviamente que Dios fue 100% hombre, así como es 100% Dios. Para que no tengan, o el diablo no tuviera que decir, es que pues así hasta yo, como a veces cuando nos ganan, ¿verdad? No, pues es que tuviste mucha ventaja. Y en realidad tuvo que venir como hombre, porque como Dios no le servía ni para el arranque. Y tuvo que cumplir esto que le dijo en Génesis 3:15. Tuvo que nacer de una mujer para que viniera y cayera sobre él todo nuestro pecado, todo el pecado de la humanidad, y pudiera salir victorioso. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios le prometió a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Esto, que la descendencia de la mujer lo vencería. Desde ese momento Dios tenía que venir a la tierra como hombre, porque no podía hacerlo como Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a la serpiente que volvería como hombre y lo enfrentaría en su guarida como hombre, porque Él descendió hasta allá. Y Jesús vino, fue a la cruz, murió y fue al infierno. Y ese hombre llevó tu pecado, tus rebeliones, y los demonios no lo pudieron aguantar. La muerte no lo pudo aguantar. Imagínense qué victoria tan hermosa. ¿Por qué la Biblia lo llama hijo del hombre? Porque también todos los dioses eran hijos de hombres. Solo que él estaba ungido por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo estaba con él. Esa es la única diferencia. Así como usted, como yo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y no sé si recuerdan en Mateo que él dijo que no, todas las cosas que él pudo hacer, nosotros mayores que estas harán. A veces nosotros pensamos es que él era Dios, pero él dijo, todo esto que yo estoy haciendo, mayores cosas que ustedes, que estas harán ustedes. Si operamos en ese poder de la resurrección. Su resurrección fue su validación. Si Cristo no resucitó, esto no nos daría a entender que la muerte lo venció
Y no sería diferente a cualquier otro hombre, a cualquier otro profeta, a cualquier otro ídolo. Sería igual. La diferencia es que Él venció y Él resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo que somos unos miserables, nuestra fe es vana y estamos sencillamente perdiendo el tiempo aquí. Pero la base de todo lo que creemos es que Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. De lo contrario, tú y yo aquí estaríamos perdiendo el tiempo, mi hermano. No estaríamos haciendo absolutamente nada. Pero gracias a que Él venció a la muerte, Él bajó al infierno, Él resucitó. Es por eso que estamos aquí, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Cualquiera de las otras religiones podrá decir: nosotros creemos en Buda, quizás, pero su presencia de Buda no puede estar en ese lugar. La diferencia es que la presencia de Dios está con nosotros. A quien adoramos, Él aún está aquí. La Biblia dice: donde 2 o 3 están invocando su nombre, ahí está Él. Esa es la diferencia en el Dios que nosotros creemos. Cuando la cruz parecía ser la humillación, cuando quizás se reían de Él, vino su validación a través de la resurrección. Así como se pensó que la muerte en la cruz era la humillación de Jesús, su resurrección fue la humillación de Satanás. Lo humilló. El cristianismo está fundado y basado en la resurrección, en la revelación que Él resucitó. Si no, vana fuera nuestra fe, dice Pablo. Si Jesús está vivo, quiere decir que yo estoy vivo y lo que sea que pida sucederá en el nombre de Jesús. Si usted va a la tumba de Buda a pedirle, nada puede hacer porque Él está muerto. Pero yo creo que en esta tarde Él se está paseando por aquí. Cualquier cosa que tú pidieras en el nombre de Jesús, la Biblia dice que lo recibirás. Podemos ir a cualquiera de estas tumbas y podemos aún encontrar los huesos. Si nosotros vamos a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. La tumba está vacía. El Señor, así como Él se identificó con nuestro dolor, así como Él vino a ser hombre y a padecer en esta tierra, padeció hambres, padeció persecuciones, tuvo miedo y en extremo, mis hermanos, porque según los científicos dice que eso puede suceder. Jesús sudó sangre. Cuando estás en un momento de crisis, en un momento de tensión, puede llegar a suceder que en lugar de sudor puedas sudar sangre, y la Biblia dice que su sudor eran gotas de sangre, porque estaba extremadamente estresado, preocupado con todo el pecado del mundo sobre Él. Eso es cierto, mis hermanos. Ahora, así como Él se identificó con nuestro dolor, porque no podemos decir es que el Señor no padeció, el Señor no sabe lo que me pasa. Él no sufrió tentaciones. La Biblia dice que sufrió tentaciones. Él tuvo miedo, Él tuvo hambre. Les aseguro que Él fue al baño. No crean que porque vino a esta tierra no era como nosotros. Pero sabes una cosa, Él quiere que también nosotros nos identifiquemos con su victoria. Así como Él se identificó con nuestro dolor, Él quiere que nosotros nos identifiquemos con su victoria. Así que Él quiere que tú te identifiques con lo que Él también hizo, y fue que resucitó al tercer día. Jesús anunció que iba a morir y a resucitar. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él ya sabía todo el proceso. Lo que nosotros tenemos que identificarnos es con esa victoria. Que cuando nosotros estemos pasando por un proceso difícil, tú optes por decir: yo sé por lo que estoy pasando, pero sé que me voy a levantar de esta. Sé que voy a resucitar de todos estos problemas. Jesús le decía: es necesario. Y Él empezó a declarar que todo esto acontezca. Todo lo que viene ya lo sé, pero les digo una cosa: el tercer día me voy a levantar. Y es necesario que cuando tú estés quizás pasando por un momento difícil, un proceso difícil, tú digas: de esta yo me levanto en el nombre de Jesús. No, como estás hoy, tú no vas a estar mañana. Como tú estás hoy, no vas a estar mañana. Así que esto tan solo es pasajero. Por alguna razón, quizás tal vez religiosa, siempre hemos visto la crucifixión de Jesús con misericordia para conmovernos quizás. Por años quizás nos predicaron acerca de esto, a un Cristo crucificado en la cruz, que nos llevaban a sentir hasta
muchas veces culpabilidad por lo que el Señor pasó. Y muchos por esa culpabilidad venimos al arrepentimiento porque nos sentimos culpables de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Jesús no murió para que tú te sintieras culpable. Jesús no murió por ello, sino para que miráramos el gran amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, amén. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Él no murió para que nosotros le sirvamos por culpabilidad, sino para que Él murió para que nosotros le sirvamos por amor. Amén. ¿Sí entendemos esto? Que Él no murió para que tú te sientas culpable de lo que Él hizo, sino Él murió para darte a entender cuánto amor te tiene o nos tiene, y para que nosotros no le sirvamos a Él por culpabilidad, sino que sirvamos a Él o vengamos a su casa por amor. Es la resurrección, es el objetivo cumplido, es la victoria de nuestro Señor Jesús. ¿Sobre quién? Sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, para con esa victoria darnos vida en abundancia. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. Jesús se identifica porque Él también fue humano, pero Él también quiere que nosotros nos identifiquemos con su victoria. Amén. Si no recordamos al Cristo resucitado, solo estamos recordando al Cristo que se identificó con nosotros. Pero perdemos la vista de aquel Cristo con el que nos tenemos que identificar, con el Cristo victorioso, con el Cristo que resucitó al tercer día. Así que tenemos que identificarnos con su victoria. La resurrección es la victoria de la cruz. Es el momento de victoria del sacrificio de Jesús. Pero muchas veces nosotros perdemos la vista de eso. Nos olvidamos. Esto le ha pasado a los cristianos desde Pedro. Vamos a leer Mateo 16:21. Y ser muerto y resucitar al tercer día. El 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el original, la palabra tropiezo es la palabra escandaletrón, que significa trinquete en una trampa. Es decir, que era una arma donde yo solo eso lo he visto en las películas. Ahora que lo estaba estudiando me acordaba de las películas. Pero es el arma o el cebo que le ponen a la estaca. Por decir, ¿cuántos se acuerdan de la película de Apocalipto? Donde le clavaron una estaca, ¿no? Bueno, le clavaron una estaca. Bueno, se le llamaba así al cebo que le ponían para que el animal llegara, y cuando iba, pues pisaba el alambre o la cuerda, entonces eso activaba la estaca y venía y moría o quedaba clavado el animal. Entonces a eso le llamaban a eso Jesús se estaba refiriendo, como que le estaba diciendo: no me seas piedra de tropiezo, que no fuera el cebo para que él desviara la mirada de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, sino que se desviara. Y muchos de nosotros, Satanás viene y nos pone ese cebo para que nosotros nos desviemos, y en nuestro proceso nosotros nos lamentemos por lo que estamos pasando. Pero si Jesús no hubiera visto hacia lo de arriba, le estuviera pasando lo mismo que a ti o a mí, que nos pasen situaciones difíciles. Jesús, hasta muerto, era una amenaza para ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía un propósito: venir a esta tierra, nacer, morir y resucitar al tercer día. Satanás sabe de lo que tú estás hecho. Satanás sabe que tú tienes un propósito. Satanás sabe que si te mantienes sentado en esa silla no harás absolutamente nada. Satanás sabe el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. No es para que vengamos
a calentar la silla, no es para que estemos todos los días en la iglesia, quizás, porque entonces tan solo sería una religión más. El Señor nos mandó con un propósito, por lo cual Satanás sabe y se encargará de que tú te quedes ahí. Él hará lo posible para que tú te mantengas ahí. A lo mejor tú no ves, pero quizás estás en una tumba espiritual. Estás encerrado y no puedes salir. Y quiero que analicemos esto. Dice que los escribas, los fariseos fueron delante del rey y le dijeron: nos acordamos que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué no nos das unos guardias? Y no le pidieron cualquier guardia, porque si tú analizas la palabra del Señor, eran guardias especiales. Según los historiadores, que eran personas que no dormían durante 3 días. O sea, estaban capacitados para estar ahí. Entonces, a ese grupo de personas, hagan de cuenta como las fuerzas especiales de Estados Unidos, los mandaron ahí a cuidar la tumba del Señor. Y el diablo se va a encargar de mandarte personas para que tú no te levantes y que estén velando porque tú que estés apagado, estés ahí y no te puedas levantar. Lo primero es que fue la piedra. La piedra representa las circunstancias o situaciones que te mantienen como muerto atrás de ellas. Quiero decir es que aunque sobre ti esté la piedra, quizás de un mal matrimonio, quizás de un pasado malo, quizás de un pasado, quizás con drogadicción, de una gran escasez económica, que tú te quites de todo eso de tu cabeza. Dios te ha puesto el sello de resucitado. Dios no va a dejar que tú te quedes en esa tumba. Dios te pone ese sello que te dice: te levantarás de donde estás hoy. No es tu destino a donde tú te encuentras hoy, es parte del proceso, es parte del camino. Dios te levantará en el nombre de Jesús. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que quítate esa baja autoestima, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo me pongo a pensar cuando el Señor rescata a aquel drogadicto, a aquella prostituta, aquella que vendía su cuerpo. Me imagino que ha de ser vergonzoso, pero si cada uno de ellos pudiera agarrar esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no dejes que la gente o el diablo te selle con los comentarios que te han hecho o cómo te dijeron, sino deja que el Señor te resucite en esta hora. Otra de las cosas, ya analizamos que hay una piedra. Es nuestro pasado, o son las circunstancias por las cuales pasamos. Ya vimos que también el diablo quiere ponernos sellos, y sellos quizás de una baja autoestima, sellos por lo que en tu infancia te marcaron, o por quizás alguien en el proceso de tu vida te marcó. El diablo quiere sellarte. Pero otra de las cosas es que a Jesús le pusieron una guardia. Dice la palabra que ellos pusieron una guardia, que los estudiosos dicen que esta guardia era una guardia especial, que eran soldados seleccionados, soldados preparados, que podían permanecer sin dormir hasta 3 días. Eran soldados especiales. El diablo usará gente que tenga el propósito de velar para que tú no te levantes. El diablo usará gente que esté. ¿Por qué crees que hay gente que no le gusta que prosperes? ¿Por qué crees que hay gente que no le gusta verte feliz? Porque el diablo está usando gente para que cuide que no te levantes, y siempre va a llegar a querer bajarte. Siempre va a querer, ese tipo de gente siempre va a querer llegar a desanimarte. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando
removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero les dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os he dicho. Dios levantó a Jesús de entre los muertos, porque Jesús siempre supo el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Jesús sabía que moriría, pero estaba confiado en que resucitaría. Se los dijo a sus discípulos. Cuando tú crees en el propósito del Señor, cuando tú crees en lo que el Señor te ha ayudado o te ha dicho, Él te ayudará para salir de ahí. Él removerá esa piedra. Pero el diablo se va a encargar de poner la piedra, de poner los sellos, de poner guardias para que no te levantes. Ahora, yo al principio les hablaba de una revelación que solo se la dio a los niños. Y es necesario que tú, como gente madura, puedas entender que el Señor te está revelando que así como Él se identificó con nuestro dolor, Él quiere que nosotros nos identifiquemos con su victoria. Que no nos quedemos ahí en la tumba. Que salgamos. Que si Él lo pudo hacer como hombre y se identificó con nuestro pecado, se identificó con nuestro dolor, se identificó con todos los padecimientos que el hombre puede pasar, Él quiere que nosotros nos identifiquemos con su victoria. Que Él resucitó al tercer día. Así que si tú estás pasando por un proceso difícil, piensa que tú te vas a levantar. Piensa que si Jesús pudo vencer, tú vas a vencer. Que si Él fue victorioso, nosotros somos victoriosos. Ahí, así como estás en tu lugar, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Piensa por un momento cuál es la piedra que te está manteniendo. O sea, imagínate que estás ahí, porque yo sé que algunos de nosotros estamos en esa cueva, en esa tumba. Y piensa cuál es la piedra que está ahí. Piensa qué es lo que te mantiene ahí. Quizás ha sido un mal matrimonio. Quizás ha sido que en tu pasado, lo peor es que nosotros queramos traer lo que pasó atrás a la vida actual. Tenemos que olvidar. Quizás es esa piedra lo que te está estorbando. Quizás puede ser una escasez económica. Quizás puede ser una enfermedad. Quizás puede ser malas notas, malas calificaciones. Quizás esa piedra puede ser un mal testimonio. Y tú dices: híjole, es que les empiezo a hablar de Dios, es que mi testimonio no me ha ayudado. Quizás esa es una piedra y que tú no te puedes levantar. Y tú ahí en la tumba donde estás ves absolutamente oscuro. Yo no sé cuál es la situación o circunstancia por la que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la situación o circunstancia por la cual tú estás ahora en este momento en esa tumba. Yo no sé cuál sea tu piedra. Yo no sé cuál ha sido el sello que el diablo puso sobre ti y que tú te has dejado. Quizás te han dicho que eres un perdedor, que ahí te vas a quedar, y tú has aceptado ese sello. Quizás te marcaron en tu niñez, en tu infancia, aunque no valías nada, y tú lo has aceptado. Y tú has dicho: es que ya estoy sellado, ya no podré levantarme, así soy y así seguiré. Yo
no sé cuál ha sido ese sello que Satanás quiso poner. Quiero decirte que si tú estás a gusto como tú estás en esta hora, quizás esta predicación no es para ti. Pero si tú te sientes identificado y tú dices: Señor, yo quiero salir de esta situación. Yo quiero que tú me resucites una vez más, Señor, para poder avanzar, para poder, Señor, compartir tu palabra, o para poder hacer manifiesto los dones y talentos que tú me has dado, Dios. Señor, que así como tú te identificaste con nuestro dolor, tú pides que nos identifiquemos con tu victoria. Señor, que no somos más víctimas, sino que somos vencedores, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que tú nos has dado la victoria, Señor, y nos los demostraste a través de esa cruz, Señor. Que tú no te quedaste, oh Dios, en esa tumba, sino que tú resucitaste. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro a favor para que Él quite esa piedra, para que Él quite esos sellos, y tú puedas levantarte para poder seguir caminando y predicando su palabra, sirviendo con más fuerzas a Él. Que Él quite todo lo que te está estorbando, que Él quite de tu mente, que Él quite de tu corazón todo lo que te está deteniendo en esa tumba. Y ahora, en el nombre de Jesús, tú empieces a ver esa claridad. Porque cuando la piedra es quitada, los sellos es quitado, la luz del Señor tiene que resplandecer. Y tú empieces a caminar en fe. Y tú empieces a caminar en fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponte de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él quite toda piedra, que Él quite todo sello, que Él quite todo lo que esté estorbando en nuestras vidas, y que podamos caminar en el poder de su palabra, que podamos entender que caminamos en el poder de su resurrección, que caminamos porque Él nos dio la victoria, y que no nos quedaremos ahí donde estamos, que no nos quedamos donde estamos, sino que avanzamos en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetirte, si tú estás cómodo como te encuentras el día de hoy, esta predicación no es para ti. Pero si tú te sientes incómodo y tú dices: Señor, yo necesito salir de este lugar espiritual, necesito que tú remuevas la piedra, necesito que tú remuevas esos sellos, necesito que tú me hagas libre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, que nos dé la libertad para adorarte, la libertad para predicar tu palabra, Señor, y que quites toda venda de nuestros ojos, que quites todo lo que esté estorbando, Señor, que podamos servirte genuinamente, que podamos servirte, Señor, sin reservas, que no haya nada ni nadie que nos impida, Señor, servirte, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda piedra es quitada en el poder de tu palabra. Todo sello es quitado en el poder de tu nombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, nos identificamos con tu victoria. Tú nos has hecho más que vencedores. Nos has hecho más que vencedores, Padre. En el nombre de Jesús. Te adoramos, vivo estás, maravilloso Jesús, resucítanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual vino a morir por nosotros, el cual vino a padecer por nosotros, pero no para que nos identifiquemos tan solo con ese dolor, sino que Él resucitó al tercer día y hoy está intercediendo por nosotros, y nos identificamos con su victoria también, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.